Bienvenidos a Negocios de Alto Vuelo, al segmento Clases para Volar, del podcast de la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy tenemos el gusto de la compañía de el doctor Diego Cisneros, doctor en Administración de Empresas y docente de la Universidad Católica de Cuenca. Qué gusto tener el día de hoy, estimador. Querida economista, el gusto es mío, muchas gracias. Estaba ansioso ya por conocer este espacio, muy lindo. Felicito a las autoridades por la creación de este lugar en donde se pueden compartir temas tan interesantes. Muchas gracias. El día de hoy hablaremos sobre las MIPYMES, sobrevivientes en constante riesgo. Para esto, ¿cuál es la verdad de las MIPYMES en el entorno ecuatoriano? La verdad no ha cambiado en muchísimo tiempo, en realidad en ámbito de las PYME. El primer problema que debemos entender es que sigue siendo un ente que distribuye la riqueza de mejor manera. Y sin embargo, sigue manteniéndose muy por debajo de la gran empresa en lo que es el aporte productivo a un país. La realidad de las PYME es que siguen siendo subvaloradas y sobre todo siguen teniendo problemas articulares importantes que justamente el título que usted lo coloca es ideal para explicar la realidad de las PYME. Viven en constante riesgo. O sea, hacen parte del ecosistema empresarial, pero son parte fundamental, pero no obtienen los resultados que merecen. Así es. Algo así. Podríamos apegarnos a los datos que ya se manejan. Por ejemplo, sabemos que las MIPYMES forman el 95% aproximadamente. Los datos varían de año a año, pero digamos que en promedio representan el 95% del tejido empresarial versus el 5% de la gran empresa. Y sin embargo, aportan con menos del 30% del Producto Interno Bruto. Son organizaciones que logran generar la mayor cantidad de trabajo. Obviamente, la mayoría de los ecuatorianos están trabajando en micro, pequeñas o medianas empresas, pues entendiendo de que a pesar de que existe gran industria en Ecuador, estos no tienen la capacidad de emplear a todos los ecuatorianos, lo que sí logra suceder con las PYME. Y sin embargo, son organizaciones que todavía luchan por subsistir, son organizaciones que todavía no han tenido una legislación que le defienda como se debería y pues lógicamente todavía, y lo más triste de decir, son entidades que todavía les cuesta mucho subsistir. Es decir, si es que vamos a la famosísima tasa de mortandad de las PYME, todavía estamos en los 3 años de subsistencia. Significa que las empresas que nazcan, los emprendimientos que nazcan en el 2026, finales del 25, inicios del 26, probablemente para el 2029 ya no existan. ¿Y esto se debe a que a no superar el valle de la muerte de las MIPYMES? ¿Por qué razones? Existen varias condiciones, pero normalmente se piensa que es justamente por la falta de apoyo, que es verdad, no existe el apoyo ideal para las MIPYME. Sin embargo, no es que no existe apoyo. Los gobiernos, sin importar cuál sea su enfoque, hablemos desde 12 años en el pasado, para no ir mucho tiempo atrás en una línea de tiempo, los gobiernos han creado varios programas de apoyo a las PYME. Por ejemplo, yo me acuerdo de un proyecto que había de Fondo PYME que justamente trataba de apoyar a las PYME en ayudarles con capital de trabajo, no capital semilla, capital de trabajo para poder salir del hueco. Pero no solamente en ese sentido, ha habido capacitaciones, hay diferentes organizaciones como Mucho Mejor Ecuador que apoyan muchísimo a las PYME en capacitación, en apoyo, en lineamientos, etcétera. Y sin embargo, a pesar de que ha habido este apoyo, seguimos teniendo este fracaso. Entonces, a mi sentir y en base a las investigaciones realizadas, justamente en base al doctorado que he desarrollado, me he podido dar cuenta de que uno de los principales problemas es que una vez que se recibe esa ayuda, sea esta financiera o de capacitación y demás, no se sabe qué hacer con eso. Entonces, más bien, por ejemplo, si es que hablamos del apoyo financiero, el problema que se tiene es, ok, he recibido el dinero y luego, ¿qué hago con esto? Perfecto, lo primero que pienso y que pienso como PYME es o comprar materiales para la fabricación en caso de que hablemos de una PYME manufacturera, o comprar maquinaria. Es lo primero en lo que pensamos y está bien, pero normalmente se hacen estas compras de forma desarticulada del objetivo y de la planeación, si es que existe, a mediano y largo plazo de la organización. Entonces caen en saco roto y el problema se da en que no solamente tenemos el problema de que ya no tengo los fondos, sino ahora tengo endeudamiento.
por poner uno de los tantos ejemplos que se pueden dar. Claro, entonces es la no tecnificación en la parte de decidir sobre qué invertir o cuál es la mejor opción. Yo pienso que es la falta de poder tener claros cuáles son los objetivos, porque, por ejemplo, se conocen muchas organizaciones que están dentro del marco de las MIPYME que efectivamente tienen muy buenos profesionales. Por ejemplo, una de las grandes disyuntivas que existía es que las MIPYME son personas que no cuentan con mano de obra calificada o personal calificado. Pero en realidad actualmente existen muchas pyme que tienen profesionales graduados de maestrías, de pregrado, inclusive muchos con doctorado. Sin embargo, luchan de forma aislada. Entonces, mi sentir, bueno, no es un sentir, en realidad es el resultado de una investigación, ha demostrado que el problema está en cómo se gestionan los recursos, es decir, en los modelos de gestión. Para esto, ¿qué tan importante resulta la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia en la subsistencia y crecimiento de las MIPYMES? Es una pregunta súper interesante. Estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial ya no puede ser ignorada, definitivamente. Aunque hubo muchas personas que en un inicio pensaban de que la inteligencia artificial iba a acabar con muchos trabajos, sobre todo trabajos que son operativos, por ejemplo, en el sentido de los artistas, los creadores de contenido para páginas web, para redes sociales y demás, pensaba que iba a haber un impacto importante. Y claro, efectivamente, las empresas y las organizaciones se han aprovechado de estas herramientas. Pero el sentir generalizado es que no solamente la inteligencia artificial, sino todas las tecnologías emergentes pueden representar tanto una oportunidad como una amenaza. Es decir, si es que no somos parte de la corriente, estamos en desventaja. Y si es que somos parte de la corriente, tenemos una oportunidad. Pero existen otras que los empresarios no están viendo, que es como, por ejemplo, si es que yo utilizo mal esta herramienta, puede ser catastrófico también para mi organización. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros contratamos un profesional que sabe manejar algo de inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de desarrolladores de contenido. Ok, contratamos un community manager, contratamos una persona que más o menos sabe de gestión de redes sociales y le pedimos que se ponga a hacer publicidad para redes para nuestra organización o marketing en general. Entonces, claro, se utiliza mucho la inteligencia artificial, pero nos estamos, por ejemplo, olvidando de que estamos haciendo lo mismo de todos. Es fácil este momento ver en redes que tenemos 4, 5, 6 empresas que están ofertando productos diferentes, pero con un mismo tono, con una misma línea gráfica, con un mismo sentir. Entonces, lo que estamos generando también es simplemente ser parte de todos los demás y estamos destruyendo algo que históricamente dentro de las organizaciones, dentro de la pyme se defendía, que era justamente la diferenciación. Claro, el espectro es mucho más amplio. Entonces, la inteligencia artificial debe ser tomada como lo que es, una poderosísima herramienta, y como cualquier poderosa herramienta tiene que entenderse de que primero, no es opción no utilizarla. Y segundo, si es que la utilizamos mal, al contrario de apoyarnos, nos va a destruir. Exacto, no, qué interesante su apreciación, porque justamente la inteligencia artificial mal utilizada, sabemos que una pregunta mal hecha no va a tener una respuesta correcta. Y peor aún en una inteligencia artificial que utiliza supuestos o se inventa las respuestas en el caso de no tener la data para contestarla. No lo pude haber dicho mejor. ¿Cómo filtras eso? ¿Qué consejos nos podría dar? Bueno, en primera instancia, la preparación. Existe en realidad, el desarrollo de la inteligencia artificial se dio de forma muy orgánica. Las primeras personas que hablaron sobre inteligencia artificial pues eran justamente las personas que trabajaban con estas herramientas, personas que no estaban asociadas directamente a la academia. Pero actualmente las universidades han tomado la posta en ese sentido y lógicamente con conocimiento científico y con un desarrollo más profundo del ser de la inteligencia artificial, se empiezan a desarrollar capacitaciones a nivel universitario y con criterio universitario o de otro tipo de instituciones que nos permiten ya poder tener un conocimiento correcto de la IA. No está mal que aquellos que son los practitioners de la IA, los primeros que le metieron mano y saben los truquitos y las mañas, como por ejemplo cómo hacer un prompt correcto, hubieran dado estos primeros pasos, pero era muy necesario que la inteligencia artificial también sea analizada desde el punto de vista académico para poder comprender los verdaderos riesgos y problemas y de tal forma que se pueda capacitar a la sociedad en general en una utilización ética de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué poder hacer? Pues prepararnos de forma correcta y segundo, hacer una planificación
correcta. Las personas que están en los diferentes departamentos responsables de la utilización de la inteligencia artificial deben saber el por qué la estoy utilizando. No debe ser simplemente un juguete para decir, ok, está aquí y estoy a la vanguardia. Debe ser una herramienta que nos permita solidificar las decisiones que se toman en base a los criterios tradicionales. No hay inteligencia artificial, al momento al menos, esperemos un par de años y volveremos a hablar del tema, pero al momento no hay inteligencia artificial que pueda cambiar el criterio y el pensamiento de futuro de lo que debe ser la organización. Porque solamente las personas que forman la MIPYME pueden entender la realidad del contexto del mercado, del entorno económico, político, etcétera. Entonces, las bases originales de la planificación correcta y de la gestión de las organizaciones sigue estando ahí. Ahora con una nueva herramienta. Antes fue el Internet, antes de eso fue el computador y mucho antes de eso fueron procesos muy, muy complejos a través de miles de libros y de cuadernos en donde nosotros planificábamos con sábanas que las pegábamos en paredes. Es una nueva herramienta con una necesidad preexistente. Muchas gracias por ese comentario y por esa información y buenos consejos que les estamos dando a la audiencia. ¿Qué se puede hacer para ayudar a las MIPYMES en su gestión en la economía nacional? Yo pienso que esta famosa idea que no se termina de cristalizar de la triple hélice en realidad sería una muy buena opción. Es decir, tenemos 3 actores principales involucrados. Podríamos hablar de un cuarto actor con la sociedad, pero en realidad a la sociedad en cierto momento hay que verla como el usuario que es, entendiendo las necesidades base y sobre eso se planifica. Pero en realidad gobierno, universidad y empresa deben trabajar de la mano. ¿Cómo? La universidad utilizando sus fortalezas en el ámbito del descubrimiento, de la investigación, de poder generar nuevo conocimiento y por lo tanto herramientas adaptadas, como fuera el caso hace un momento que comentaba de la inteligencia artificial, para poder responder de mejor manera esas necesidades. Pero no puede ser aislado. La empresa debe decir a la universidad, guiar a la universidad en, ok, estás yendo por el buen camino, o sabes que esto que me estás diciendo, la verdad yo no siento como parte de mi organización, no siento que me aporta, a lo mejor un detalle, una afinación, poder hacer esa sinergia, esa dualidad entre empresa y universidad. Y claro, luego viene el gobierno que debe estar abierto para escuchar a la universidad. Como dice nuestro querido señor rector, y palabras muy sabias, la universidad es un contrapoder necesario, pero no es un contrapoder político, es un contrapoder de saberes, de hacerle entender al gobierno que ciertas políticas, por ejemplo, entre tantas otras decisiones políticas que se pueden dar, que ciertas políticas gubernamentales, etcétera, que vayan a poder apoyar a las pymes, deben modificarse en cierta medida, no solamente en base a intereses políticos o de campaña, sino en realidad en el propósito de subsistir como organización para Dios mediante, lograr que esa tasa de mortandad que ahora está en alrededor de 3 años pueda superarse y crecer. Mientras más empresas, más producto interno, más aporte en términos de impuestos inclusive. Bueno, usted es experta en el ámbito tributario, entonces sabemos que la salud financiera y organizacional de una MIPYME es una salud financiera y organizacional de un país. Claro, es que dentro del tejido empresarial las MIPYMES son actores claves, ¿no es cierto? Y bien, o sea, si nos va bien como empresarios, como MIPYMES, nos va bien como gobierno y como Estado, y obviamente la recaudación tributaria va a crecer. Pero si matamos a las MIPYMES, es empezar de cero hasta que vuelvan a crecer, vuelvan a tener utilidades, no nos conviene a nadie. Así es. Que mueran a los 3 años. Muchísimas gracias. Así es. Ahora, antes de finalizar, ¿qué consejos daríamos a las MIPYMES desde su experticia? Un consejo vital: acérquense a las universidades o permítannos a las universidades acercarnos a ustedes. En realidad, no importa quién dé el primer paso, lo que importa es poder tener ese espacio de conversación. Sabemos nosotros como universitarios que estamos ávidos de poder trabajar con las organizaciones en los ámbitos, por ejemplo, la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales hace un esfuerzo grandísimo para poder llevar a los estudiantes fuera del aula y trabajarlo directamente en la pyme. Entonces, esta es una relación ganar-ganar. Los objetivos institucionales de las universidades en general no es generar lucro de eso, es generar un conocimiento que el día de mañana se pueda transformar en soluciones. Entonces, ese consejo que se dejen ayudar, que no están solos en este mundo y pues lógicamente si es que ellos quieren ir por el camino de la soledad en una primera instancia, que tengan claro de la visión a futuro que tienen como organización y en base a eso que hagan un proceso estructurado en donde pues siempre las universidades estarán listos para poder apoyar. Muchísimas gracias, estimado Inge Diego,
por esos importantes consejos. Y recuerden que sí, dentro de la Universidad Católica, de la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales, contamos con el Centro de Apoyo Empresarial, que estamos prestos para poderles ayudar. Esto fue Clases para Volar, parte del podcast Negocios de Alto Vuelo de la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales. Espero nos acompañen en nuestro próximo vuelo. Títulos reconocidos en Estados Unidos.